Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy día estamos para poder celebrar este momento hermoso en la presencia del Señor. Así lo dice su palabra, de donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Es una promesa que Dios nos hizo y es una promesa que Él cumple siempre, en todo momento. Donde hay 2 o 3 que invocan el nombre de Jesucristo, Dios se hace presente para su pueblo. Así que esta no es la excepción, Dios está con cada uno de nosotros, aunque estemos separados por kilómetros, quizás por mucho espacio de distancia, pero Dios está con cada uno de nosotros ahí en el hogar, con la familia, con los hijos, con la esposa, ¿verdad? Los matrimonios. Ahí está el Señor para poder exhortarnos, ayudarnos a comprender la palabra de Dios, porque es importante eso. Cuando no entendemos, Dios se encarga de abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender. Amén. Cuando hay un corazón con disposición para poder escuchar la palabra de Dios, Dios provee para todos nosotros, para nuestras necesidades. También dice la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, tiene que pedirle a Dios y pedirla no dudando en nada. Amén. Así que, hermanos, es una oportunidad hermosa que Dios provee para nosotros, el poder reunirnos en torno a su palabra y en torno a este día donde vamos a participar de la Santa Cena, donde vamos a compartir el pan y el vino también que el Señor instauró para todos nosotros. No se olviden ustedes que el Señor mismo instauró la Santa Cena y partió el pan y repartió el vino para nosotros hoy como iglesia que está bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No como el Antiguo Testamento o como los judíos que están pegados a la ley, ¿verdad? Donde ellos tienen que compartir un cordero macho de 1 año, ¿verdad? Y comen hierbas amargas y participan de esta santa cena, digámoslo así, como los panes, el repartimiento del pan, de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. Pero para nosotros Dios nos ha llamado a compartir el pan y el vino, que representan su cuerpo y su sangre. Y dice la palabra, hacerlo todas las veces que queráis, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Amén. Y hoy día nos convoca eso también, hermanos, el compartir la mesa, todos juntos, como familia, como esta familia universal, esta familia que es la iglesia, compartiendo no solamente la palabra hoy día, sino también el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos. Amén. Voy a continuar con la palabra que estuvimos hablando la semana pasada con respecto a la restauración. Las 2 restauraciones el plan de Dios que tiene el Señor para su iglesia y para Israel también. Hablábamos de que Dios tiene un plan que tiene que cumplirse. En algún momento se va a cumplir. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y nos llamó a todos nosotros siendo pueblo gentil, pueblo que no tenía ninguna opción. Dice Romanos en el capítulo 11, desde el versículo 25, que la restauración de Israel será cuando haya entrado el último de los gentiles. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. También nos mostró ahí en Ezequiel, en el capítulo 37, del versículo 1 en adelante, esta visión que tuvo el profeta Ezequiel acerca de un valle de huesos secos que representan a la casa de Israel, un lugar donde había muchos, miles quizás de huesos, millones de huesos, que cuando el profeta profetizó para que se juntaran,
se juntaron y empezaron a hacer carne, y se formó la carne en ellos, y se formó la piel, cerrándolo todo con la piel, y se hicieron los cuerpos de nuevo. Una forma de decir acerca de esta restauración física de Israel, que vino a suceder después que la profecía 600 años antes había hablado, vino a suceder el año 1948, un 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue nación. Amén. Y empezó a traerlos de todas partes del mundo donde el Señor los había esparcido de acuerdo a la palabra que el Señor le había hablado a Jeremías allá en el capítulo 9 y en el versículo 16, que los iba a esparcir por todo el mundo, por todas las naciones. Y allá estuvo el pueblo de Israel por muchos años hasta que se consolidó como una nación. Y hoy día está retornando a su nación. Bendito sea el Señor. Y para nosotros la palabra nos habla, allá en Mateo en el capítulo 24 y versículo 37, ¿verdad? Acerca de la higuera, donde nos habla de la higuera aprender la palabra, 24, ¿verdad? 30 y tanto, donde la higuera viene a representar a Israel y nos dice de la higuera aprender la palabra, que cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano ya está cerca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nos está hablando de una generación que iba a experimentar todas las cosas que antecedían a esta escritura, acerca de las guerras, los rumores de guerra, las pestilencias que iban a haber en el mundo entero, la hambruna, ¿verdad? La destrucción de la naturaleza, las señales que iban a haber en el cielo, en la tierra. Bendito sea el Señor que gracias a su gran amor nos ha conseguido a nosotros entender todas estas cosas. Para nosotros hoy día es esta palabra en donde debemos atender que la edad del hombre, como dice ya Salmos en el capítulo 90, versículo 10, son 70 años, ¿verdad? Una generación conta de 70 años y en los más robustos 80 años, dice la Escritura, y luego de eso volamos. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Y luego de eso volamos. Así Dios, a través de la palabra, nos enseña que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, debemos erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, ¿verdad? Cuando empiecen a suceder estas cosas, será principio de dolores y es el tiempo en que la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo se hace patente. Entonces hoy día, hermanos, nosotros como iglesia debemos mirar a nuestro alrededor y ver todo lo que está sucediendo y entender que cada día el Señor está más cerca para nosotros. Cada día el Señor, ¿verdad? Se acerca, Maranata. Cristo viene a buscar a su iglesia, a buscar esa iglesia que se está preparando y que debe estar preparada ya para poder recibir al Señor. Amén. Alabado sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta iglesia que nace allá en Pedro con la revelación de la identidad de nuestro Señor Jesús. Ahí el Señor dice en esta revelación o en esta roca, ¿verdad? En este conocimiento voy a edificar mi iglesia. Una iglesia, una iglesia que conoce, una iglesia que es sabia, una iglesia que entiende, una iglesia que se preocupa de poder escudriñar las escrituras, de llenarse de la palabra de Dios, en definitiva, de llenarse del aceite para poder estar preparado para la venida del Señor. A eso nos mandó el Señor. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia que esté preparándose día a día y que anhela la venida de nuestro Señor Jesús, viendo todos los acontecimientos que están sucediendo día a día a nuestro alrededor. Santo es el Señor. Amén. Ahí en Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 12 en adelante, dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, el pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Santo es el Señor. Pongámoslo ahí en la pantalla, Mateo en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, para que lo podamos leer conforme a lo que está escrito. Ahí pues.
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Vino el Señor a eso. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Preparó una gran cena para poder recibir a los suyos, pero todos se excusaron porque todos dijeron: estoy ocupado en sus diversas labores. Así dice la Escritura. Y mandó a sus siervos el Señor a buscar por las plazas a todos los desposeídos y a todos los que no tenían ninguna parte. No se olviden que allá en el libro de Romanos, en el capítulo 11, habla de la restauración de Israel, ¿verdad? Y el llamamiento de los gentiles. Y nos habla a nosotros el Señor como plantas de olivo silvestres que fueron desgajadas y insertadas en el olivo verdadero, en el buen olivo. Y todas esas ramas del buen olivo, ¿verdad?, del olivo natural, fueron también arrancadas y dejadas aparte para que todas las ramas de olivo silvestre fueran injertadas en el olivo. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas ramas se alimentaron, empezaron a alimentarse de la savia bendita del olivo verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia fue llamada cuando no era nada, fue llamada para poder suplir, ¿verdad?, la poca fe y el poco creer del pueblo verdadero, el pueblo que Dios quería. Amén. El pueblo suyo, el pueblo que Él lo había llamado a ser santo. Y nos llamó a todos nosotros a participar también de esta santidad. Por lo tanto, fuimos injertados en el olivo y a participar de todas las bendiciones que eran para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Y así va a ser, hermanos, hasta el día que entre el último de nosotros, el último de los gentiles, ¿eh? Y luego el Señor se va a volver a Israel para poder salvar a su pueblo, porque hizo un pacto con ellos y la promesa de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios se cumple. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Así que vino el Señor y dice que todos los que no tenían entendimiento, ¿verdad?, todos los que no tenían conocimiento, luz les resplandeció, para que les resplandezca este evangelio, esta verdad que desconocían muchos. Allá en Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9 del libro de Juan, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bendito sea el Señor. La verdad, la luz es la verdad. Cristo es la verdad. Así lo declaró Él: yo soy, ¿verdad?, la luz, soy la verdad, soy el camino, soy la vida. Bendito sea el Señor. La luz que alumbra este mundo es Cristo, es la palabra, es el verbo, es el conocimiento de este camino hermoso que el Señor nos ha mostrado a nosotros, ¿verdad?, donde nosotros debemos ser siempre agradecidos por habernos considerado el Señor privilegiados, diría yo, de poder tener este conocimiento hermoso, de poder tener este conocimiento que nos lleva a la vida eterna. El Señor vino a restaurar todas las cosas, hermanos. Todo lo que se había perdido, todo lo que el hombre había destruido por su falta de madurez, por su falta de fe, por su falta de creer, por ser guiado por sus propias creencias y por ser llevado a la oscuridad. El hombre, en vez de edificar y en vez de construir y en vez de crecer, destruye. Bendito sea el Señor. Así que el Señor vino a restaurar lo que estaba destruido, lo que se había perdido, ¿verdad? Y no solamente a la raza humana, sino también a toda la creación. El libro de los Hechos, en el capítulo 3
Del versículo 19 al 21 dice así: arrepentíos, en el capítulo 3 y versículo 19 en adelante dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Bendito sea el Señor. Aquí en desierto, dice, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Santo es el Señor. Así el Señor vino a nosotros a entregarnos esta luz hasta el día en que entregó su mensaje a los apóstoles y los designó y los envió para que predicasen el evangelio a toda criatura en todo el mundo entero. Y dice que los cielos lo recibieron. Cristo fue a los cielos a preparar una morada para todos sus hijos, para todos los que en Él creen, hasta los tiempos en que va a tener que restaurar todas las cosas. Santo es el Señor. Los cielos tienen que retener a Cristo allá hasta el tiempo en que Él venga para restaurar todas las cosas. No solamente, como decía antes, al ser humano, ¿verdad? A su creación humana, sino también a la naturaleza misma. Porque la naturaleza también gime, dice la Escritura, para poder ser revestida de esa gloria de nuestro Señor Jesús, porque todo fue sujeto a vanidad. Todo fue sujeto a vanidad. Cuando hablamos de vanidad, hablamos de vano, que no tiene inmortalidad, ¿eh? No es eterno, sino que perece. Cuando hablamos de vanidad, hablamos de algo que es vano, que no tiene eternidad. Y todo fue sujeto a vanidad, todo fue sujeto a la muerte. Bendito sea el Señor. Todas las cosas que hoy día existen en el mundo entero, lo que usted vea en el mundo entero está sujeto y está a perecer, a morir, a degradarse en algún momento y desaparecer. Pero Dios en su infinito amor quiere restaurar todas las cosas, hasta la misma naturaleza. Quiero mostrarles ahí, en Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 18 del libro de los Romanos, dice así de la siguiente manera. Romanos capítulo 8 y versículo 18 en adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, de la esclavitud de la muerte, la corrupción, lo que se corrompe, lo que se corroe, ¿verdad? Lo que se degrada. A eso se refiere la Escritura. La esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Toda la creación fue sujeta a vanidad por causa del pecado, porque Dios lo designó así. Los árboles, la naturaleza, perecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que vino a nosotros para impregnarse en nosotros mismos, para que nosotros, teniendo la palabra, tengamos vida eterna también. Amén. Ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 10, nos hace un énfasis el Señor en esto. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, en el capítulo 3
Y en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto, dice, que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santo es el Señor. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo no debéis vosotros, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando los hombres han dejado a Dios, han dejado de creer en Él y se han corrompido, la muerte se ha enseñoreado de todas las cosas, no solamente de ellos mismos, sino de la naturaleza también, de toda la creación. Pero Dios va a restaurar todo, hermanos. Llegará un momento en que todas las cosas serán restauradas. Dice la Escritura que todo será quemado, pero todo volverá a florecer. Y ya no volverá a florecer como antes, en vanidad, sino que va a volver a florecer en eternidad. Santo es el Señor. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando el Señor restaure todas las cosas, cuando entre el último de los gentiles a la salvación, cuando el Señor se vuelva a su pueblo Israel y rescate de él lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Lucas, allá en el capítulo 19 y en el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Santo es el Señor. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de este Jesucristo, que nació de mujer, que creció y a los 30 años recibió su ministerio y empezó a ejercer como lo manda la ley, así como lo mandaba en aquel tiempo la ley, ¿verdad? Se le llama Hijo de Hombre porque este Dios tomó forma humana y se hizo semejante a los hombres para poder habitar en medio de nosotros, para traernos este mensaje. Y lo vieron y lo tocaron, y compartieron y comieron con él. Y se fue al cielo a preparar un lugar para que donde él esté nosotros también estemos. Así es la promesa del Señor. Alabado sea Jesús. Amén. Santo es el Señor. Y cuando venga por segunda vez y ponga los pies sobre la tierra, vendrá a restaurar todas las cosas, tal como estaban en el principio. En el principio de la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Al hombre y la naturaleza lo creó eterno. Pero entró el pecado en el cuerpo, en la vida del hombre, y el pecado degradó a la naturaleza, al ser humano, y lo llevó a la muerte. Entró la muerte en el cuerpo del ser humano. Por lo tanto, como dice la Escritura, que hoy día esta generación, si antes los hombres vivían más años, esta generación tiene una vida de 70 años y en los más robustos 80 años. Y luego de eso volamos. Alabado sea Jesús. Se refiere a la última generación que tendrá la oportunidad de ver todos los acontecimientos que estarán sucediendo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos destituidos, todos destituidos de la gloria del Señor. En Romanos, en el capítulo 3 y del versículo 21 en adelante dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, allá en el capítulo 3 y en el versículo 21. Bendito sea el Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Ni uno solo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por cuanto todos pecaron, dicen, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Santo es el Señor. ¿Qué significa la gracia? Vivir en la gracia, ya no en la ley. Nosotros hoy día no vivimos en la ley ni ningún estatuto de la ley, sino que vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la gracia? Cada hombre que recibe a Cristo en su vida, cada persona, cada ser, cada mujer, cada hombre que recibe a Cristo en su vida, debe apartarse del mal. Debe apartarse de la maldad, de las malas costumbres y de este mundo. Cuando el hombre se aparta, entra en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es lo que nos cubre del pecado. La gracia es, es la que nos cubre de la destrucción que se aproxima a este mundo. La gracia de Cristo es la que nos lleva, ¿verdad?, a la verdadera salvación, a la eternidad. Santo es el Señor. Todo aquel que permanece en pecado no está bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se ha vuelto al mundo o está en el mundo. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Santo es el Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Mire lo que dice la Escritura, hermanos míos, ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 1, acompañe, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bendito sea el Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toda persona, cuando el Señor habla, disculpen, cuando el Señor habla que todos están destituidos de la gloria de Dios, la gloria de Dios es la eternidad, hermanos míos. La gloria de Dios es eterna, es la eternidad misma. El que está destituido de la eternidad, de la gloria de Dios, está muerto, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Me dirá usted. Espiritualmente hablando, está muerto. La persona que no tiene la vida, que no tiene a Cristo en su corazón, está muerta. No tiene vida eterna. La persona que no tiene la palabra de Dios en su vida, que es Cristo mismo, que es Dios mismo, está muerta. Bendito sea el Señor. Acuérdense ustedes de la palabra cuando decía ahí un muchacho que le pidió al Señor seguirle y el Señor le dijo, ven, sígueme. Y él le dijo, deja que entierre a mi padre primero. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Santo es el Señor. Alabado sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es, así nos encontró el Señor y nos vino a sacar de nuestros delitos y de nuestros pecados, a sacar la muerte de nuestros cuerpos, la muerte de nuestras vidas, y nos trajo su palabra, y nos trajo este evangelio y nos trajo este camino hermoso para llevarnos a la vida eterna. Allá en Hechos capítulo 2 y versículo 38, cuando Pedro comienza su primer discurso, dice la palabra que se convirtieron más o menos como 3.000 personas. Pero antes de eso le hicieron la consulta a Pedro y dijeron, varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? Cuando Pedro les habló de lo que habían hecho, de quién era el Cristo que había venido y que no le habían recibido. Al contrario, desearon su muerte.
Al contrario, porque querían escuchar no lo que él les venía a decir, sino que querían escuchar lo que ellos querían escuchar solamente. La semana pasada les hablé acerca de todas las personas que les gusta escuchar solamente lo que ellos quieren escuchar. Hay muchas personas que les agrada escuchar lo que les agrada, no lo que les desagrada. Y cuando se habla de un sacrificio y cuando se habla de poner la vida, cuando se habla de acercarse y dejar atrás una vida entera, les cuesta creer. ¿Qué haremos entonces, hermanos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis la vida, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y ahí en Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 19 de la palabra, nos habla a nosotros y nos dice, arrepentíos y convertíos, para que vengan sobre vosotros tiempos de alegría, de refrigerio. Santo es el Señor. Amén. No basta solamente, única y exclusivamente con arrepentirse. Muchos son los arrepentidos, muchos. Pero convertirse, hermanos míos, implica esfuerzo, trabajo, desarrollo, consecuencia. Ser metódico en el día a día, no apartarse, mantenerse, ser capaz de soportar. Bendito sea el Señor y seguir adelante a pesar de todas las dificultades que puedan venir sobre nuestra vida. Convertirse implica todas estas cosas y no todos tienen la voluntad para poder hacerlo. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y todos vuestros pecados sean borrados. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Dios quiere darnos vida, hermanos míos, y conforme a la palabra que esté todos los días en nuestra vida, Él quiere ministrarnos y Él quiere estar siempre con nosotros en todo momento para poder guiarnos. ¿Y por qué hablo así de esa forma? Porque el Señor mismo nos dijo que Él nos guiaría. ¿Quién nos guiaría? El Espíritu Santo. Y Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiará a toda verdad y a toda justicia. Él guiará nuestros pasos. Él guiará nuestra vida hacia la eternidad. Pero cuando haya una disposición en nosotros, el deseo de poder ser cada día mejor persona, de poder servirle a Dios, de amar la iglesia, amar la palabra de Dios, amar el servicio a Dios. El deseo de apartarse de toda injusticia, de toda maldad, de todo mal designio, de todo mal pensamiento. Bendito sea el Señor. De esa manera el Espíritu Santo está al lado nuestro para poder guiarnos y enseñarnos todas las cosas y decirnos el camino correcto que debemos seguir. Vivir para Cristo. Dios es un Dios de vivos, hermanos, no es un Dios de muertos. Él no está al lado de los muertos, Él está al lado de los vivos. Mateo en el capítulo 22, busque Mateo capítulo 22 y en el versículo 32, habla el Señor para que nosotros podamos entender que Él no es un Dios, ¿verdad?, de muertos. Él es un Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Muchos podrían pensar quizás que Abraham ya había muerto, que Isaac ya había muerto, que los profetas antiguos habían muerto.
Pero Dios nos da a entender que Abraham, el padre de la fe, y todos los que sirvieron a Dios antes están vivos. Y todo el que sigue al Señor y todo el que sigue su palabra vive para Dios. La muerte ya no se enseñorea de ellos. Bendito sea el Señor. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Así que la invitación es esa, a vivir para Cristo, a vivir en Cristo. Bendito sea el Señor. Juan en el capítulo 5 y en el versículo 24 dice la palabra, de cierto os digo, ¿verdad? Que el que oye mi palabra, amén, y cree al que me envió, tiene vida eterna. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. Bien. Tiene. ¿Entiende? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte La vida. a vida. Alabado sea Jesús. Amén. Santo es el Señor. Entonces, entendiendo, hermanos míos, esta palabra, lo que el Señor nos está enseñando. Y cuando vemos allá en Pedro, en el capítulo de Pedro, donde nos habla en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Alabado sea Jesús. Cuando a nuestro alrededor, hermanos míos, estamos viendo guerras, estamos viendo hambruna, estamos viendo desesperación, estamos viendo que la gente está inconforme, que está reclamando en todo lugar por la situación económica, por la falta de oportunidades, la gente está migrando, porque la naturaleza misma está dando voces hace rato ya a nosotros y nos está indicando que no da más, ya viene, hay sequía, hay grandes lluvias, hay grandes tormentas en muchos lugares, ¿verdad? Hay terremotos, los volcanes se están activando, etcétera, etcétera, etcétera. Están desapareciendo, ¿verdad? Algunas especies. La naturaleza se está quemando, hay bosques que se están quemando porque los calores son insoportables y muchas veces prenden rapidito por la falta de agua también. Entonces, nosotros miramos a nuestro alrededor todas las cosas que están sucediendo y vemos que la palabra de Dios ya nos estaba advirtiendo desde mucho tiempo. Todo está escrito para nosotros. Cumplimiento de la Escritura, se cumple la Escritura. Son los tiempos en que esta palabra se hace más latente para todos nosotros. Entonces, entendiendo esto, este mensaje que el Señor nos entrega, la iglesia, ¿cómo no debe vivir en santa y piadosa manera? Es cuando más debemos buscar al Señor. Porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, más si Dios lo sabe. Hoy día están llamando a racionar todo, el agua. Hoy día están diciendo que va a haber escasez de alimentación. ¿Usted cree, hermano, que no va a llegar a este pequeño país también toda esta situación? Ya la estamos viendo. La escasez de los productos se está viendo. Más aún en los países que dependen de otros, que tienen que comprar sus productos para poder alimentarse. Hay países que tienen que comprar el arroz, que tienen que comprar el maíz, que tienen que comprar el trigo. Productos de primera necesidad, porque ellos no los producen. Hoy día está sucediendo eso en el mundo, hermanos. Entonces la iglesia no tiene que estar ausente de todo este conocimiento y de todo este saber. La iglesia tiene que estar preparada porque en cualquier momento viene el Señor a buscarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué pues diremos entonces? Si conocemos todas estas cosas, dice Romanos allá en el capítulo 6 y en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta que nos hace la Escritura. La gracia no puede abundar, hermanos, cuando el hombre está en pecado. Cuando el hombre se olvida de las leyes de Dios, cuando el hombre se ha olvidado de los principios de Dios, cuando el hombre piensa que Cristo se demora en venir, que el Señor ya no viene, o que es la palabra que ha escuchado desde pequeño, o que hasta los abuelos le han dicho. La gracia no abunda. El tal está entrando en su muerte. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué pues entonces? Romanos 6:1. ¿Qué pues Carlito. diremos? A ver. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. ¿Eh? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Entiende? Bendito sea el Señor. La gracia de Jesucristo nos cubre y nos permite tener vida eterna, mientras cada uno de nosotros toma la decisión de apartarse de todo lo que es incorrecto en esta sociedad, en este mundo. Bendito sea el Señor. Alguno me dirá, bueno, pastor, es que cuesta mucho. Apretaste el botón. Cuesta mucho. Bendito sea el Señor. Cuesta seguir a Cristo. Sí, es indudable, hermano. Cuesta seguir a Cristo. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, hablándole a sus discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo. El llamado es a confiar en el Señor, que en todo momento de nuestra vida siempre pensemos que Dios está a nuestro lado, porque no es una mentira, es una verdad. Él prometió estar a nuestro lado hasta el último día de nuestras vidas. Él está ahí para poder ayudarnos. Él está ahí para poder solventarnos en todo. Él está ahí para poder llevar las cargas que nosotros tengamos. Cuando tengamos aflicciones, cuando tengamos tristezas, penas, Él está ahí para enjugar Amén. nuestras lágrimas. Él está ahí para ayudarnos en todo. Él está ahí para todos nosotros. Bendito sea el Amén. Señor. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir a Cristo? Allá en Primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan y en el versículo 15, Carlito. no améis al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De una u otra forma, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que la única forma de permanecer, de tener vida, es apartarse de todo lo que es incorrecto. Es apartarse de esta sociedad, apartarse del mundo, apartarse de los deseos de la carne, apartarse de la vanagloria, porque toda la gloria es para el Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea su nombre para siempre. Amén. Si algo hacemos, no es por nuestros propios méritos, no es porque seamos capaces, sino que la capacidad y todo viene y proviene de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. A veces nos enorgullecemos de cosas tan vanas. A veces deseamos tener tanto de las cosas que son de este mundo. Y Dios nos dice que todas esas cosas vienen por añadidura. Yo quisiera poder experimentar plenamente todo eso del Señor. Amén. Cuando yo hablo estas cosas, hermanos, no les quiero decir que yo esté exento de todo eso, sino que todos estamos propensos a lo mismo. Pero es la palabra de Dios la que nos habla hoy día, para todos nosotros. No améis las cosas del mundo. Nos habla a no amar las cosas del mundo, ni buscar las cosas del mundo, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. No poner los ojos en las cosas que están en este mundo, en el trabajo, en etcétera, etcétera, etcétera. En todas estas cosas que algún día van a perecer. Si ponemos la confianza en Cristo, si ponemos la confianza en el Señor y buscamos al Señor todos los días de nuestra vida, yo le creo a Dios que todas las cosas vienen por añadidura. Amén. Dios añadirá todas las cosas que nosotros necesitamos. Él suplirá todo lo que necesitemos. Amén. Esa es su promesa. Bendito sea el Señor. Amén. El mundo pasa y toda su vanidad pasa, pero el que permanece en la palabra de Dios, el que tiene la palabra de Dios, el que ha buscado la luz de la palabra de Dios para poder caminar, permanece para siempre. Quiero leerles una escritura allá en Primera de Pedro, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, allá en Primera de Pedro, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, mire lo que dice la escritura. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, no está hablando a nosotros, el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjense lo que dice la palabra. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno que de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Algún día, hermanos, nosotros nos presentaremos como vivos ante el tribunal de Cristo. Y muchos se presentarán como muertos ante el gran trono del juicio blanco, el gran trono blanco, ¿verdad? Al final de los tiempos, para ser juzgados. El problema hoy día para la iglesia es que la iglesia está inserta en una sociedad donde tiene que trabajar, donde van a estudiar, donde tiene que compartir con mucha gente, con muchos muertos. Los vivos en medio de los muertos.
Entonces muchos de ellos muchas veces quieren que los hijos de Dios sigan sus deseos, sigan sus disoluciones, sigan sus apetitos. Y cuando los hijos de Dios dicen, la verdad es que yo no puedo participar de esto, no puedo compartir contigo, no puedo hacer esto porque es incorrecto, porque el Hijo de Dios tiene que entender que eso es incorrecto. Muchos se burlan, muchos, dice la palabra, os ultrajan por nuestra condición, porque queremos ser santos ante los ojos de Dios, porque Dios no nos permite participar de las cosas que son de este mundo. Entonces a muchos les da vergüenza decir que son cristianos, a muchos les da vergüenza decir que pertenecen o que han aceptado a Cristo. Y para no sufrir todo eso, entonces se involucran en cosas que no corresponden. Y muchos se apartan de la verdad de Cristo para seguir la corriente de este mundo. Bendito sea el Señor. A estos, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en sus desenfrenos, en sus injusticias, en sus deseos, en sus pensamientos, quizás en la corriente de este mundo. Santo es el Señor. En el versículo 12 de este mismo Primera de Pedro dice, gozaos entonces. Cuando estas cosas sucedan, entonces dice, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sabe usted lo que significa ser vituperado, verdad? Vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando a usted le digan algo que quieran ofenderle o que usted se sienta ofendido, no le ofenden a usted, sino que ofenden a Cristo. Porque Cristo vive en su vida. Si hablan mal contra usted, no hablan mal de usted, hablan mal de Cristo, porque Cristo vive en su vida. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. El que no padece estas cosas, entonces tiene que preocuparse. Mas el que padece persecución, debe dar gracias a Dios y gozarse. Porque así serán los hijos de Dios, perseguidos, vituperados, maltratados. ¿Y por qué? Me dirá usted, ¿por qué tiene que ser así? Es que es la guerra, hermanos míos. En el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos llama el Señor a apartarnos y orar. A apartarnos y orar por todos aquellos, para que les resplandezca la luz de Cristo, la verdad del Evangelio. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3,
Y en el versículo 12, bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Todos los que quieran vivir piadosamente, hermanos, padecerán persecución. El ser perseguidos por causa del creer en la palabra de Dios y aceptar la vida en Cristo es inevitable. Inevitable para los que han optado por llevar una vida piadosa, una vida de paz, una vida santa ante los ojos de Dios. Los que han determinado seguir la verdad de la palabra. Los que han determinado no comprometer la fe al ceder a las constantes voces que nos dicen que cambiemos, que estamos equivocados, que nos invitan a adaptarnos a este mundo. Debemos orar por ellos, sabiendo que la lucha nuestra no es contra ellos, no es contra la carne y la sangre, sino contra demonios, espíritus que quieren entorpecer la vida y que buscan guiar al verdadero cristiano hacia la perdición. No temas, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Bendito sea Jesús. Amén. Santo es el Señor. Les he hablado todas estas cosas, hermanos, porque la iglesia hoy día tiene que levantarse, la iglesia hoy día tiene que empezar a buscar la verdad. La iglesia hoy día tiene que santificarse. La iglesia hoy día tiene que redoblar su oración. La iglesia hoy día tiene que tener a Cristo en su corazón. Tiene que buscar al Señor y no conformarse con lo que tiene solamente. Porque el Señor viene a buscar a la iglesia, a su esposa, a la Virgen. Y tiene que estar con su lámpara llena de aceite. Bendito sea Jesús. La iglesia, hoy día, esta generación, está viviendo los últimos tiempos. Y se aproxima cada día más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con lo que dice allá el libro de Filipenses en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Filipenses en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Sé que un día vino el Señor a buscar lo que se había perdido. Hace más de 2000 años ya se está predicando y se está acercando el Señor. Pero el Señor tiene un plan para la iglesia. Él ha designado un día, un tiempo en el que Él vendrá y juzgará todas las cosas. Quisiéramos que fuese ya. Pero todo está establecido en la palabra de Dios. Y así va a ser. Y cada cosa que se ha profetizado, cada cosa que está escrita en la palabra de Dios, se cumple. Se ha cumplido
y lo que no se ha cumplido se cumplirá, Amén. porque así el Señor lo ha establecido. Y un día nos llamó a nosotros, te llamó a ti, me llamó a mí, en diferentes circunstancias, y comenzó una obra en cada uno de nosotros. Y así como a Israel ya lo levantó, ya esos huesos han formado carne, ya es una nación, ahora falta restaurarlo espiritualmente. Falta restaurarlo espiritualmente. Así también la iglesia. Entramos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos muerto al pecado y vivificados en nuestro cuerpo para el Señor. Así que nosotros también debemos presentar, como dice Romanos allá en el capítulo 8 y versículo 28, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y los que antes predestinó a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Esperamos la glorificación, la eternidad de nuestros cuerpos, cuando el Señor visite este mundo. Mientras tanto, estamos cubiertos por la gracia del Señor si nosotros no queremos salir de esta gracia. Si salimos de esta gracia del Señor y pecamos, dejamos de estar bajo la gracia del Señor. Por eso el Señor nos llama al sacrificio. Allá en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, dice, pues quiero pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los días de nuestra vida tenemos que ofrecer este sacrificio vivo, porque este cuerpo no está muerto, está vivo. Ofrezcamos a Dios un olor fragante en nuestra vida, un olor fragante de nuestras palabras, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que la justa y necesaria para la edificación de los oyentes. Que pongamos los ojos en las cosas que son productivas, en las cosas que son eternas. Que no pongamos los ojos en las cosas que mueren y perecen, en las cosas vanas de esta vida. Que pongamos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. No le rechacemos, no lo entristezcamos. Perfeccionémonos día a día. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, perfecciónate, ejercítate para la piedad. Ejercitémonos para la piedad. Ejercitémonos para predicar. Ejercitémonos para hablar de las cosas de Dios. Ejercitémonos para poner las manos. Ejercitémonos en la oración. Para aprender a orar es necesario que empiece a orar. Es que no sé orar, ore. Es que no sé predicar, predique. Estudie, lea las Escrituras. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de vosotros. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Perfecciónese para la piedad. Perfecciónese para Cristo. Quiero que mis hermanos tengan la capacidad de poder defender el Evangelio. Sí, Señor, amén. Bendito sea el Señor. Dios ha comenzado una obra en ti, hermano. No la desperdicies. Él la va a perfeccionar, pero siempre y cuando nosotros, nosotros, le demos la oportunidad. Nosotros 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 le demos la oportunidad. Nosot
No descuidemos, como decía la semana pasada, allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, dice, no descuidemos una salvación tan grande. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Así como Israel hoy día se ha levantado como nación, hoy día también nosotros estamos parados, esperando la redención y la glorificación. Una iglesia en desarrollo, estamos hablando, una iglesia que se está desarrollando. La próxima vez vamos a hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Amén. Bendito para siempre. El Señor les bendiga, hermanos, les guarde, les acompañe y les guíe para poder entender. Como un día allá en el libro de Lucas, en el capítulo 24 y versículo 45, cuando sus discípulos dice que no podían comprender, el Señor dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué es tan importante comprender? ¿Por qué es tan importante, hermanos míos, entender la palabra de Dios? Porque a Dios le interesa que usted le conozca. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Alabes en esto, hermano mío, en conocer a Dios, en saber que está a su lado, que Él es todopoderoso, que puede hacer las cosas que quizás para el hombre sean imposibles, pero para Dios son posibles. Amén. Alabes en esto, en conocer a Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí. Cuando el hombre de Dios no tiene conocimiento de la palabra del Señor, va a la destrucción. Y a nosotros nos ha llamado el Señor para ser reyes y sacerdotes. Y dice, y por cuanto desechaste del conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Así que la iglesia hoy día tiene que ser una iglesia que esté preparada, hermanos. Y si no se ha preparado, comience ya, todavía es tiempo. Quizás estamos fuera de tiempo, no lo sé. Pero también nos indica la palabra que fuera de tiempo también tenemos que redarguir. Hablo a nuestras conciencias, hablo a nuestra vida, hablo para que abran su corazón, para que reciban a Cristo. Él está a la puerta, dice, y llama. Y si alguno oye la voz, Él está dispuesto a entrar y cenar con nosotros y compartir ese pan eterno, ese pan que nos da vida, ese pan que es verdadero alimento, que es su palabra. El Señor les bendiga, hermanos, Amén. y les guarde. Santo es el Señor. Demos gracias al Señor. Amén. Hermano Víctor.